Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En La Llaga regresa después, pues no vamos a decir que de vacaciones, porque estuvimos con mucho trabajo en el Financiero Televisión, pero regresamos con grandes invitados, regresamos con toda pues la potencia de un medio libre, de un medio que no tiene censura, un medio sin cortapisas, habla de los temas que tienen que ser, los temas de actualidad. Hoy queremos tocar un poco más sobre lo que ha sucedido con estos escándalos de Morena, pero también queremos hablar un poco de Donald Trump, pero también queremos hablar un poco de la reforma electoral. Nadie mejor que un conocedor, un hombre que no se cuece al primer hervor en cuanto a su vida política, porque pues detrás lo antecede una carrera política muy importante. Oigan, es un ex jefe de gobierno y creo que no requiere mayor presentación. Es el doctor Miguel Ángel Mancera, a quien yo saludo con muchísimo gusto. Regresa después de un buen tiempo de no estar en esta emisión. Doctor Mancera, gracias por estar aquí, Miguel Ángel. Tony, me da mucho gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia, encantado de estar contigo en La Llaga, así que a tus órdenes. Miguel Ángel, qué gusto verte. Supimos que te estás recuperando de una operación de la mandíbula. Yo te veo muy bien. Por ahí ya sabes, no hay voces que se levantan para decir, se guapeó el ex jefe de gobierno. Mira, qué bueno, y les decía yo, híjole, ojalá que durara mucho, pero bueno, esta parte de la inflamación del maxilar creo que no va a durar, esperaría yo un par de semanas más todavía, y después pues ya se habrá ido el efecto este que dicen del Botox, entonces habrá que buscar otro para después seguir en la línea, ¿no? Miguel Ángel, un hombre que hace mucho ejercicio, un hombre que se mantiene en forma en todos sentidos. Miguel Ángel, los escándalos de Morena no paran. ¿Cuál es tu opinión al respecto de un partido que se vendió como austero, de un partido donde pareciera que no obedecen a la presidenta cuando hace llamados a conducirse pues de una manera austera precisamente porque ella dice que la política y el poder es para el servicio, pero aquí pareciera que algunos, no vamos a decir que todos, pero que algunos lo utilizan para su beneficio. Miguel Ángel. Sí, mira, me parece que obviamente ha sido tan fuerte, tan grande la acumulación de poder del partido en el gobierno, que los espacios que abarca son también así de amplios. Entonces, tienes fuerza en el Senado, en diputados, en alcaldías, en dirigencia política, y todo eso está bajo la lupa permanentemente. Mucho más cuando se lanzan decálogos, cuando se establecen códigos de ética, cuando se han marcado pautas duras, rígidas, que son las que orientan a esta fuerza política. Entonces, lo que ha sucedido, que ahora veo muchas columnas y que algunos intitulan como la crisis del verano, ¿no? Porque pues todo esto se presenta con las vacaciones, en donde hay diversas personalidades y diversos personajes de ese grupo, de esa fuerza política que han decidido pues estar vacacionando en lugares de alto costo, porque se pierde la dimensión. Tony, tú me dirás si no, pues cuando tú dices, oye, es que el hotel, pues mira, no me va a costar tan caro porque me va a costar 5 o 6 mil, pero cuando comparas contra salario mínimo o cuando comparas contra ingresos per cápita en nuestro país, entonces el espacio sí se vuelve muy amplio. Miguel Ángel, 7,000 pesos, más de 7,000 pesos, pero acuérdate que incluía el desayuno. Entonces, pues eso genera una crisis. Ahora, ¿qué me parece importante? Sí, hay que destacarlo, pues que vienen dos golpes de timón que simbran el aspecto político. Habrá que ver esos dos golpes de timón, esos dos golpes en la mesa, que ahora los señalo, ¿qué van a generar al final? Tú pegas en el agua
y el agua se va, pero luego las ondas pueden regresar y no sabes cómo vienen. Bueno, pues un golpe de la titular del Ejecutivo que dice, aquí debe de haber humildad siempre y aquí se tiene que ejercer el poder así, con humildad. Es un primer golpe fuerte que repercute en todo lo que te he dicho, legislativo, gobierno. Miguel Ángel, pero pareciera que no le hacen caso a la primera mandataria. A mí de verdad eso me preocupa porque ¿qué crees que suceda? ¿Van a seguir así? ¿O qué va a hacer la presidenta? Claro, yo lo que te puedo decir es que desde el punto de vista político es un golpe. Viene otro de la dirigente del partido que secunda esto y que también dice, esto no se va a permitir y no debe ser así. Es un segundo golpe. ¿Qué va a pasar después? Tú dices, es que no hacen caso. Bueno, habrá que ver porque, mira, Tony, las consecuencias de esto no las ves de inmediato. Las consecuencias de dos golpes de timón puede ser que los veas cuando se estén conformando en las comisiones del 2027, cuando se estén afinando las listas, cuando se vea a cada uno de estos grupos de fuerzas políticas qué tanto les va a corresponder en los espacios de decisión. Y ahí pueden venir estas repercusiones que decía yo de esta onda de golpe de agua en el regreso y entonces decir, oye, ¿te acuerdas que tienes un foul? Con este foul no puedes participar, ¿eh? Porque está marcado. Entonces, ahora pareciera que no hacen caso, pero a mí me parece que la reacción fue fuerte y fue contundente en la línea de el marcaje. O sea, es como cuando dice, ya te la anoté, ¿no? Ahí queda. O sea, en otras palabras, mucho más lisas y llanas, estamos centrados. O sea, Claro, además, Miguel Ángel, la presidenta fue ciertamente muy contundente, muy certera, muy fuerte y no se salió de ese discurso todas las veces, porque hay que decirlo, han sido varias veces que mis compañeros periodistas, unos más serios que otros, le han preguntado al respecto y ella ha dejado lo que tú mencionas muy en claro. siempre en la misma línea y siempre trátese de quien se trate, porque le han preguntado de A, de B, de C, porque se dieron en cascada. Ahora se lo cubra y se hacen especulaciones de incluso si habrá algún seguimiento, ¿no? Porque dicen, oye, qué casualidad que viene 1, 2, 3, 4, 5. Yo lo que digo, Tony, es que hoy son tan potentes las redes sociales, tan potentes que a veces no dimensionamos y tú dices, no, me voy a ir a comer aquí para que nadie me vea, para que... Cuidado y se te ocurra hacer un desfiguro porque siempre habrá alguien que te está viendo, Tony. Siempre Me, hay... me, me voy a ir a comer al Hunan, ¿no? Que tú y yo sabemos que es bastante costoso Sí. y con la mano en la cintura cuando ya le llamó la atención la presidenta, ya le llamó la atención la presidenta del partido y pareciera que les vale, Miguel Ángel. Mira, mucho tiempo fue así, mucho tiempo no estabas en ese ojo del huracán, mucho tiempo. Entonces, estos cuidados que deben de ser de un manejo de la vida diaria distinto, porque somos y hemos sido servidores públicos, y cuando tú eres servidor público, quieras o no, tu vida ya no es una vida privada, es una vida que trasciende. Yo veía hoy en las redes sociales, y no sé si sea de hoy o de ayer, a una suplente a senadora que está haciendo alarde que tiene fuero para que no la detengan porque viene en estado de ebriedad manejando. Pues por favor, o sea, es infantil que pensaras que tú puedes hacer ese alarde cuando están las redes sociales como están, pues es colocarte la soga al cuello. No puedes hacer eso, no puedes ni siquiera, mejor no hay ni que decirlo, hombre. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y me parece que por eso la reacción que vino, tanto con la titular del Ejecutivo como con la presidenta de la fuerza política que representa a todas estas personas, pues fueron marcando, como dicen por ahí, marcando el golpe, ¿eh? O sea, A no. ver, Miguel Ángel, entonces tú me estás diciendo que no los mandaron seguir,
como se ha especulado, como se ha dicho en algunas columnas, que la misma presidenta los mandó seguir, perseguir. ¿Tú piensas que no es así? Creo que no. Yo creo que las redes sociales, mira, a mí me ha tocado muchas veces ver a personas conocidas en el aeropuerto, en algún restaurante, en algún parque de diversiones, en algún lugar, en el supermercado, y estás ahí frente a estas personas que a veces están distraídas incluso. En algunas ocasiones los ves que están echando la copa y yo te cuento una anécdota. Una vez llegué a Tabasco, 8 de la mañana, fui a desayunar al Edén. A mi tierra, Miguel Ángel. Ahora que está muy caliente esa tierra, y llegué al restaurante El Edén, pues donde tocan la canción de Ven, 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 que Tabasco es un Edén, todo el tiempo. Llega la bailarina, me saca a bailar, salgo a bailar con ella. A la semana salen las redes sociales que estaba yo en una cantina ebrio bailando en Coyoacán. La misma escena, ¿eh? Las mismas imágenes. Entonces, bueno, ¿por qué? Oye, Miguel Ángel, no bailas mal, ¿eh? Porque las redes sociales son muy potentes, porque alguien grabó, alguien que estaba ahí, que tú dices, pues estoy en otro estado. Claro, y Miguel Ángel, si alguien como tú, un ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, dice que no, van a decir, ay, qué mamón, ay, qué pesado, ay, qué payaso, ¿no? Y Entonces es también se entiende. Oye, pero es que no bailas nada mal, Miguel Ángel. ahí el ven, 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 a Tabasco, que es un Edén. Entonces, además eran pues, 8:30 de la mañana. Estaba muy bueno el desayuno. Y luego me ubicaron en Coyoacán en una cantina ebrio. Entonces dije, bueno, pues si yo no vi que estuviera bailando ebrio, pero en fin, ¿no? Todos estamos expuestos, Tony, todos. Pero Miguel Ángel, pero tú eres un hombre congruente que no andas haciendo desfiguros. La verdad, mira, he buscado no hacerlo, pero es una disciplina también. Muchos de mis compañeros que han estado en el servicio público tienen esas disciplinas, y cuando pensamos en ir, por ejemplo, a comer a algún lugar o algo, se buscan mantener ciertas disciplinas también, porque si no, o sea, hacer un desfiguro o salir que te salgas apoyado ahí por alguien porque no puedas ni caminar, sería terrible, ¿no? La imagen sería, pues, lamentable. Entonces, en eso y en todo lo demás, me parece que debe de tenerse mayor cuidado. Lo que está marcando hoy la presidenta es, esto no se debe hacer. Y la titular de la fuerza política dice, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, son dos líneas que seguramente tendrán que observar. Ya veremos, porque siempre habrá por ahí quien se desbalague, ¿eh? Oye, Miguel Ángel, pero tú nunca pierdes la compostura. Estuvimos en una cena de una amiga mutua muy querida y tú siempre serio, y sí, risas y comentarios, pero no guardas, no quitas la compostura nunca. Yo entiendo que, como dices tú, es una disciplina, porque ahí habíamos periodistas, claro, hay de periodistas a periodistas, ¿no? También hay que decirlo. Siempre, mira, siempre yo siempre respeto la labor periodística, porque salvo que expresamente digas eso fue algo que yo aprendí como ejercicio de disciplina, salvo que expresamente tú le digas al periodista es off the record, pues se entiende que todo lo pueden platicar, replicar, comentar, y a veces te dicen, oye, es que esto no me dijiste que es off the record. Bueno, por eso, para mí eso se vuelve una disciplina. Entonces, tienes que saber y tienes que comportarte. A mí me parece que esto va a entrar en estas reglas de comportamiento. Vas a ver que muchos y muchas de las referidas y referidos no volverán a hacer tan fácil un ejercicio así. ¿Tú crees? Pero si es que ya se les ha llamado la atención y vuelven a los vuelos en clase, ya sabes, super premier, y vuelven al Junano, a cualquier restaurante de lujo. Pareciera que no Mira, les yo platicaba, cabe. el otro día platicaba, por ejemplo, en el caso del Senado, yo platicaba, hay estas comisiones, Tony, que de repente te dicen, oye, está la reunión interparlamentaria en Suecia, y allá se van a reunir todos los parlamentarios y tú eres de la comisión. Bueno, yo digo, como estamos en un tema de tanta austeridad como se pregona, pues que no se paguen los viáticos, que si no puede ir, pues que no vaya.
no alcanza el dinero para pagarle a un legislador, porque también a mí me parece, imagínate que tengas en la comisión un legislador de 70, 75 años y mándalo a Suecia en turista. Digo, pues a lo mejor le vas a provocar un problema de salud, ¿no? 18, 16 horas de vuelo, espérame, mejor, a ver, señor, pues pague usted su boleto y váyase como quiera, ya. Ah, no puede pagarlo, pues miren, nos disculpamos, pero hay mucho de lo que se llama turismo legislativo que sigue existiendo, que sigue estando, ¿y qué pasa? Pues que pasa que se compran sus boletos de primera clase y entonces preguntan, oye, ¿y cómo se fue? Pues se fue en Premier, ¿no? Y ahí viene la bronca. Yo por eso cada vez que salí, cuando estuve en el Senado, yo me pagué mis viajes, para que no hubiera, me dieron viáticos, los devolví y se acabó, porque, oye, a la hora que te dan viáticos, lo que tú quieras. Miguel Ángel, pero tú puedes mostrar pruebas de tus dichos, pero cuando se sale con una carta tan absurda y tan ridícula como la de Andy, donde se hundió más con explicaciones verdaderamente absurdas, ¿no? Y sin una sola prueba. Sí, a mí me parece que hay estos documentos que tú los conoces muy bien porque eres experto en la materia y quien no lo sabe se llega a decir que son control de daños. Cuando empiezas a hacer control de daños, quiere decir que ya hubo un daño y vas a usar algo para hacer el control de ese daño. Entonces, si esta carta buscaba hacer un control de daño, pues me parece que debió haber sido pasada por la revisión de alguna experta, experto que dijera, mira, esto mejor omitimos, porque a veces lo escribes con la víscera, ¿no? O lo escribes con el primer golpe emocional que te viene. El control de daños me parece que debe ser supervisado por profesionales siempre, porque puedes poner algo que haga más daño de lo que ya hiciste. Entonces, yo eso lo aprendimos muchísimo en los ejercicios de gobierno. Hay que revisar lo que vas a parafrasear, porque ya hemos visto cuántas veces, bueno, ya le costó a un dirigente del PRI hace poquito se refirió de muy mala manera a las mujeres, algo que le fue espontáneo. Entonces, eso a mí me parece que no ayudó, sin duda no ayudó por esto que no tuvo ese cuidado. Miguel Ángel, yo voy a decir algo y soy muy responsable con mis dichos. Dicen que todos son iguales, ¿no? Que ustedes los políticos, pero yo sé que hay unos más iguales que otros, ¿no? Hay diferencias, hay que decirlo, hay diferencias. Y también en tus tiempos y anteriormente, y siempre ha habido problemas de esta naturaleza, de este tipo, pero como dices tú, el manejo del control de daños es muy importante. Y por otro lado, las redes sociales a las que nos hemos estado refiriendo, pues merecen otro tipo de comportamiento. Creo que lo han merecido siempre, ¿no? Pero ahora porque uno puede ser captado en cualquier momento. Oye, Miguel Ángel, bien, esto creo que va aunado, este grupo en el poder, a la pérdida de libertad de expresión, que se ha dicho que se está viviendo, está como uno de los temas álgidos por dato protegido y por todo este tipo de cosas que son francamente pues dañinas para la sociedad, para el pueblo mexicano, como les gusta regodearse. ¿Qué opinas al respecto, Miguel Ángel Malcera? Tocó vivir a mí una época, digamos que profesional, de ejercicio profesional, Tony, contraria a lo que estamos viviendo. Me tocó vivir una época de ejercicio profesional en donde se eliminó el delito de difamación, ¿no? En donde las consecuencias de injurias pasaron al ámbito civil y no al ámbito penal, en donde se dejó de castigar penalmente la difamación, las injurias, etcétera, en aras de mejorar la libertad de expresión, en donde tú no podías ir en contra de un periodista, una periodista, simplemente por sus dichos. Y en todo caso tendrías que ir hacia la vía civil y probar que hubiese causado un verdadero daño, porque
Digo, sí hay algunas piezas de investigación periodística que pueden llegar a causar ese daño cuando traspasan lo que es la investigación y cuando se vuelve ya la opinión de daño, de lesión. Entonces, a mí me tocó esa época, una época en la que incluso varias veces, mira, yo siendo maestro del Instituto Nacional de Ciencias Penales, puse como ejemplo los narcocorridos, porque hablábamos de la apología, hacer apología del delito. Hacer apología del delito quiere decir que tú ensalces al delincuente o que llames a que se cometa alguna acción delictiva. Entonces, cuando tú cantas en un corrido y que se baje y que haga 15 tiros con la R15 y viva, qué hombre tan valiente. Bueno, entonces yo lo ponía como ejemplo en mis clases, pero que una sola denuncia hubiera prosperado, una sola, jamás, nunca. Viene esta nueva época, una época en la que ves sanciones al ejercicio periodístico, en donde ves algo extremo que me parece, no lo puedo entender, donde se crea la figura del censor, ¿no? Alguien que hace la censura previa a lo que tú escribas, como si este programa hubiese sido previamente censurado de qué sí podemos decir y qué no. Consecuencias que ha tenido que intervenir la Suprema Corte, como la resolución del día de ayer, Tony, ayer fue una resolución de la Suprema Corte de Justicia que ya dijo, ¿y qué fue lo que señaló? No se puede y no se debe de ninguna manera tener una censura en el ejercicio periodístico como lo que está sucediendo en Tabasco. Yo creo que esta jurisprudencia de la Suprema Corte del día de ayer, este precedente, va a pegarle a esa sentencia del Estado. Yo creo que va a ser muy buena, pues. Entonces, lo que debemos es buscar ampliar las libertades. Yo eso es lo que creo. Porque No. Miguel Ángel, una de las labores del periodismo, para quien no lo sepa, pues es criticar, es opinar, es Claro. decir. Si no se tienen esos principios, pues entonces el periodismo ¿de qué sirve? Sí. ¿No? Esto que está haciendo Laida Sansores en Campeche, qué bárbaro, es deleznable, Miguel Ángel. Mira, yo lo viví, lo entendí, lo conviví muchas veces y muchas veces me dijeron, oiga, esto que está haciendo usted está mal por esto y esto. Oiga, su servidor público tal cometió tales y tales conductas. Oiga, usted hizo afirmando, oiga, no lo hice. Bueno, esa es mi investigación, bueno, vamos a probar. En fin, pero es válido porque esa es la tarea periodística. Eso es lo que está buscando el periodismo de investigación, eso busca. Bueno, pues que tú tienes la prueba contraria, pues mira, háblale y dile, oye, no es así, esto es por este camino, pero no, amenazas, no, agresiones. Humillación, Miguel Ángel. Sí, Lo que hizo Noroña de llevar a esta persona y humillarla y pídeme perdón. Y me parece de verdad que nos estamos. ¿Sabes qué es lo que más duele o lo que más pesa, Miguel Ángel? Es que es gente que cuando fue oposición, ¿no? Reclamaban estos derechos y ahora que ya están en el poder, están peor que nadie, Miguel Ángel. sí, a nosotros nos tocó estar buscando, como te decía, señalando esos reclamos para que fueran ampliadas muchas de las tareas, muchas de las facultades. Y pasa un poco como en el INE, porque la verdad es que en el INE se luchó para que existiera primero, porque no existía. Se buscó que fuera un árbitro confiable, se buscó que tuviera muchas facultades, se buscó que pudiera establecer sanciones, se buscaron tantas cosas que ahora vienen a decir que no se puede y que ahora no sabemos qué va a pasar con la reforma electoral, ¿no? ¿Qué piensas, Miguel Ángel? Entrevisté al líder de la Coparmex y bueno, a otros expertos de la UNAM, siempre gente de primer orden, de primer nivel, así como es tu caso, y todos me han dicho, se han manifestado en contra, Miguel Ángel. Me decía Coparmex que precisamente
no era el momento por la incertidumbre económica, por Donald Trump, por los aranceles, por esto que estamos viviendo, por la reforma al Poder Judicial, que quita el Estado de Derecho en muchos sentidos, por las inversiones que se están yendo. ¿Qué opina Miguel Ángel Mancera en ese sentido? Yo también, mira, yo soy creyente y es más, yo presenté una iniciativa en el Senado de la República para una reforma electoral y en parte de estos debates y de estos planteamientos siempre lo dijimos y me acuerdo mucho de las pláticas con el senador, entre otros Dante Delgado, que me decían, claro, claro que nosotros estamos de acuerdo en que haya una reforma electoral, pero al final coincidíamos, pero hay que siempre deben de verse los tiempos. Y él me decía, digo, que tiene una gran experiencia en la vida política del país. Es importante esperar los tiempos. Y esto que te dijeron a ti, que te precisaron, es así. Tienes que esperar los tiempos, que sean los tiempos acordes, porque las reformas electorales, lo que se ha hecho en las últimas que ha habido, es que se alcancen por unanimidad prácticamente. Todo el mundo estuvo de acuerdo que hubiera INE, todo el mundo estuvo de acuerdo en las facultades, todo el mundo estuvo de acuerdo en las configuraciones de representación proporcional, de mayoría, es decir, ahí hubo consenso. Entonces, si en esta reforma no se hace por consenso y se mayoritea, va a ser el primer antecedente de una reforma electoral que no es plena en cuanto al acuerdo de voluntades. Miguel Ángel, tú eres un hombre muy correcto, pero tú y yo sabemos que no va a ser así. ¿Por qué? Porque ya lo vimos con la reforma al Poder Judicial. Se hicieron foros y presuntamente se escuchó a medio mundo y miren qué acabó la cosa. Una elección terrible, terrible, pésima en su organización, en su andamiaje, en todo. Creo que los ejemplos sobran. ¿Tú crees que pueda haber diferencia con esto que pretende el régimen, Miguel Ángel? No, a ver, creo y te diría prácticamente que así va a ser, que hay líneas que ya están trazadas, que hay irreductibles, que por más que sea lo que genere debate, no se va a mover, como hubo irreductibles en la reforma judicial. O sea, sí platicamos de A, de B, de C, pero esto de esta línea roja, esta no se mueve. Y eso es lo que va a pasar en la electoral. ¿Van a eliminarse plurinominales? Sí, se van a eliminar plurinominales. ¿Se va a reducir financiamiento de partidos? Sí, se va a reducir. La diferencia va a ser que las fórmulas van a acabar beneficiando a una parte. Van a acabar beneficiando porque si esta reforma electoral te llega cuando otra fuerza política está en el poder, pues va a acabar beneficiándole a esa fuerza política. Por eso es que deben de ser tanto de consenso, Tony, porque cuando tú la aplicas, ¿no? Es como si dijeran, bueno, pues mira, ahora fíjate que el maratón va a ser, en lugar de 42 kilómetros prácticamente, va a ser de 10. Oye, no, pero pues eso le va a beneficiar a Tony, porque él corre muy rápido. Yo soy de distancia, pero no de Bueno, velocidad. fuera. Modo, pues ni modo, pero así va a ser. Porque ¿quién la está haciendo? Pues la está haciendo Tony. Entonces, pues que está buscando que le beneficie a él. Eso es lo que estamos viendo. Una comisión, sí es cierto que hay una comisión. Toda la comisión es gubernamental. Todos desde Pablo Gómez hasta quien tú quieras, todos pertenecen al régimen y tienen un talante, Miguel Ángel, además de ese, que no saben nada no tienen experiencia electoral, la mayoría. Y yo creo que una reforma así, si la quieres hacer muy técnica, yo por ejemplo te diría, me parece que ya es el momento que México dé el paso al voto electrónico. Entonces, si vamos a hacer el voto electrónico, ¿cómo vamos a poder hacer los candados, la seguridad? Apenas ayer estaba yo con un amigo y me decía, ¿te acuerdas del empresario fulano de tal? Le digo, sí, ¿cómo no? El que comimos. Sí, él, bueno, le hackearon la empresa, le estaba pidiendo $2 millones por su base de datos, una base de datos muy importante de clientes de esto, de operaciones. Está pasando todo el tiempo. Entonces, cuando se crea este voto electrónico, tiene que ser blindado a prueba de fuego, de todo,
pero sí ya debemos dar el paso. Debemos dar un paso en donde no permitas que haya la publicidad que vimos en esta elección pasada. Era brutal, espectacular. Los acordeones, Miguel Ángel. O sea, eso debe de tener unas facultades el INE que no salgan con el discurso de hacen falta más pruebas. Por favor, o sea, hay cosas que son a golpe de vista, que no puedes pasar por alto. Entonces a mí me parece que eso es lo que deberíamos de buscar blindar, obviamente con personas muy, muy técnicas, como dices, porque el derecho electoral es uno de los derechos, junto con el laboral, junto con alguna parte de penal, que es muy técnico, muy, muy técnico. Entonces, eso es simplemente en las fórmulas, porcentajes. Hay quien dice, es que si tienes 7.6, entonces sube a 8. No, espérame. Si estás hablando de 7.6, entonces es 7. ¿No? Así son los debates, ¿eh? Así eran en el Senado. Cuando estabas hablando de comisiones, no te estoy hablando de algo que se me haya ocurrido. Entonces, imagínate cuando estás hablando de una elección que está de por medio de una diputación o una senaduría. Pues, ni de hablar, ¿no? Miguel Ángel Mancera, yo quiero agradecerte profundamente esta conversación. Se platica muy sabroso contigo, pero antes de irnos, yo quisiera, lo que mucha gente dice es que Morena, el régimen, este nuevo poder, se quiere quedar con las elecciones, con el INE, sin contrapesos ya, bueno, si ya de por sí no hay, ¿no? O lo que hay, pues bueno, ¿cómo está, no? Pero el asunto es, ¿crees tú que así sea? ¿Crees que el quitar a los plurinominales es dejar sin representación a las minorías y a la oposición? ¿Crees que vamos camino a la dictadura, Miguel Ángel? Mira, creo que vamos camino a una fuerza hegemónica que puede estar mucho más tiempo, sí, porque está construyendo abajo. Esto te lo digo con toda responsabilidad. ¿Qué quiere decir construir abajo? Está construyendo en los apoyos a toda el enramado social que va a ser leal a esa votación. ¿Qué es lo único que puede llegar a romper esto? Porque yo lo vi, lo viví en los mítines cuando estaba todavía el gobierno, no el anterior, sino previo al anterior. La gente cuando llegabas a los mítines, sí escuchaba todas las propuestas, lo que quieras, pero al final te decía, oiga, ¿quién me va a dar mi Prospera? ¿Cómo puede ser que yo entre a Prospera? Eso era lo que quería la gente. Eso es lo que buscaba. Entonces, si eso, ¿cómo se rompió eso? Pues se rompió porque no se supo manejar y porque se dejó a la deriva y entonces llegó la propuesta en donde decían, no, hombre, que prosperan y que nada, aquí va a haber algo mucho más fuerte. Y peor cuando lo ves que sí está siendo fuerte. Si hoy hiciéramos un cálculo, Tony, puede ser que haya familias en donde reciba el adulto mayor, reciba el hijo, reciba la persona con discapacidad. Y cuando tú le sumas el ingreso a esa familia, es muy probable que tengan 30, 40 mil pesos, que jamás lo hubieran tenido. Es una fuerza que se va a transformar en una liga política muy difícil de desprender. Salvo que se entendiera, desde mi punto de vista, es una utopía, Tony, se entendiera que esto debiera ser una contienda de dos fuerzas. Si no tienes una contienda de dos fuerzas, lo demás va a ser discursivo, ya lo veremos. Va a ser discursivo porque vas a dispersar el voto. Oye, este tuvo 10, híjole, el otro tuvo 12, no, hombre, el otro tuvo 14. Pues qué bueno, todos perdieron. Así van a estar. Así como mis amigos en el PRD que no entendieron que debíamos haber ido solos y no estar haciendo una suma de lo que no iba más allá. Así. Sin lugar a dudas. Miguel Ángel Mancera, qué gusto volver a tenerte en estos espacios. Sabes que esta es tu casa, bienvenido siempre y gracias por estas conversaciones pues, que nos instruyen, que nos enseñan, que nos dan hasta esperanza, que creo que también nos hace falta. Gracias, Miguel Ángel. Puro anecdotario, Tony. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un privilegio platicar contigo.
El privilegio es todo nuestro. Gracias a Miguel Ángel Mancera, nada más ni nada menos que ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, un hombre que sabe lo que está diciendo, un hombre que ha vivido y entiende el poder y la vida pública desde sus entrañas, porque lo ha vivido, porque lo sigue viviendo, para bien y para mal, Miguel Ángel, pero ahí sigues dando la batalla, que te mejores de esa mandíbula. Vamos, poquito y vamos. Bueno, ya dicen tus fans que te ven más guapo, que qué te hiciste. En fin, ya sabes que de todo ahí en la viña del Señor. ¿Sabes qué? Lo único malo es que cuando me rasuro no me vaya a llevar una oreja. Bueno, Tony, Muchas gracias. Gracias a Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué opinan ustedes de las palabras de Miguel Ángel Mancera? ¿Qué opinan de la conversación que hemos tenido en este espacio? Porque siempre lo decimos, lo que ustedes digan siempre será lo más importante. Compartan, comenten, critiquen, opinen, que para eso estamos. Yo soy Tony Aguirre y esta fue La Revolución del Debate. En la llaga. Hasta la próxima y gracias. bye.